Hubo un tiempo en el que la distancia era destino. Si alguien partía lejos, era como si se desvaneciera más allá del horizonte. La palabra viajaba tan rápido como las piernas de un mensajero, o las velas de un barco que dependían del viento. El mundo era inmenso, lento, silencioso. Pero a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, algo en el aire comenzó a cambiar. La humanidad descubría nuevas formas de entender la naturaleza. Los científicos experimentaban con la electricidad, esa fuerza misteriosa que parecía tener voluntad propia. Podía dar vida a un músculo, mover una aguja, generar luz. Era invisible e impredecible, casi mágica. Y alguien pensó, si la electricidad podía recorrer un cable en un instante, entonces, quizá, el mensaje también podría hacerlo. Ahí comienza la historia del telégrafo. Antes de que existiera cualquier forma de comunicación eléctrica, las noticias viajaban por caballo, barco o tren. Una carta podía tardar días, semanas o meses en llegar. Las guerras podían terminar antes de que los soldados en las fronteras lo supieran. Una decisión política podía quedar obsoleta antes de ser recibida. La humanidad tenía ideas más rápidas que sus propias piernas. El mundo necesitaba velocidad, y el primer progreso llegó en forma de hilos de cobre y pulsos eléctricos. Experimentos, ciencia y la carrera por el primer mensaje instantáneo. A medida que el siglo XIX iba avanzando, inventores y científicos en Europa y Estados Unidos comenzaron a construir aparatos que podían enviar señales eléctricas a través de cables. Los primeros telégrafos eran torpes y rígidos, máquinas que levantaban agujas, marcaban líneas o hacían sonar campanas. Pero ninguno tenía un lenguaje claro, faltaba el alma, y ahí aparece Samuel Morse. Morse no era ingeniero, era pintor, y un buen pintor. Viajaba, exponía, retrataba. La belleza era su oficio, hasta que, un día, mientras se encontraba lejos de su hogar, recibió una noticia devastadora. Su esposa había enfermado. Cuando él emprendió el viaje de regreso, la noticia siguiente llegó demasiado tarde. Ella había muerto. Cuando Samuel llegó ya estaba enterrada. La distancia lo había derrotado. Ese momento no solo partió su vida en dos, le mostró una verdad brutal. El tiempo que tardaba un mensaje en llegar podía cambiar un destino entero. Desde ese día, Morse abandonó la pintura. Se obsesionó con una idea que se convirtió en promesa. El mensaje debe viajar más rápido que el mensajero. Morse trabajó con cables, baterías y electroimanes, pero su verdadero aporte no fue técnico, fue lingüístico. Creó un idioma, un lenguaje construido de puntos y líneas, pausas y ritmos, simple, universal, preciso. No era solo un sistema, era la primera forma global de comunicación instantánea. En 1844 se envió el primer mensaje oficial por telégrafo entre Washington y Baltimore. What had God wrought? ¿Qué ha creado Dios? La gente lo presenció como si estuviera viendo magia, porque lo era. Por primera vez, el ser humano había vencido al tiempo. El telégrafo no transmitía letras, transmitía presencia. Y el mundo cambió. Los gobiernos pudieron coordinar ejércitos en horas, los periódicos pudieron informar el mismo día, los mercados bursátiles comenzaron a sincronizarse. Las redes telegráficas se expandieron como venas de cobre por continentes enteros. Estados Unidos colocó postes y líneas desde el Atlántico hasta el Pacífico. Europa se llenó de estaciones telegráficas, cada una vibrando con mensajes invisibles. Pero faltaba la prueba definitiva, conectar continentes. La idea era casi imposible. Tensar un cable de miles de kilómetros bajo el océano, donde la presión aplastaba cualquier cosa y las profundidades eran desconocidas. Muchos dijeron que era una locura, pero en 1858, después de intentos fallidos, tormentas, roturas y pérdidas económicas enormes, un barco atravesó el océano, dejando detrás de sí un hilo de cobre sumergido en la oscuridad del mar. Cuando el cable se conectó y el primer mensaje cruzó desde Irlanda hasta Canadá, el mundo contuvo el aliento. La distancia que había sido frontera durante toda la historia humana desapareció. El Atlántico ya no separaba, unía. Ese día, por primera vez, la humanidad conversó consigo misma a través de un océano. Era el primer latido de algo que aún no tenía nombre, pero que hoy tú y yo conocemos como red.
Una red que crecería, se expandiría, se transformaría y llevaría directamente hacia las primeras máquinas capaces de conectarse entre sí. Durante casi medio siglo, el telégrafo había demostrado una verdad brutal. La información podía viajar más rápido que las personas, pero aún tenía una debilidad. Dependía del cobre, de postes, de cables que podían cortarse, hundirse o ser saboteados. Entonces alguien hizo una pregunta imposible. ¿Y si la información no necesitara cables? En la década de 1890, científicos de distintos países comenzaron a experimentar con un fenómeno apenas comprendido: las ondas electromagnéticas, predichas teóricamente por James Clerk Maxwell y demostradas en laboratorio por Heinrich Hertz. Pero fue Guglielmo Marconi quien entendió su verdadero potencial. En 1895, Marconi logró transmitir señales inalámbricas a varios kilómetros. En 1897 fundó su primera compañía de telegrafía inalámbrica, llamada Wireless Telegraph and Signal Company, en donde en su mayoría trabajaban mujeres. Y en 1901 realizó algo que muchos consideraban imposible: envió una señal de radio a través del Océano Atlántico, sin cables, sin postes, solo aire. La letra S en código Morse cruzó el océano como un susurro eléctrico. El mundo acababa de descubrir que el espacio mismo podía ser una red. Al principio la radio fue vista como una extensión del telégrafo, mensajes punto a punto, principalmente para barcos, ejércitos y estaciones remotas. Pero algo cambió después de la Primera Guerra Mundial. La tecnología maduró, los transistores se volvieron más potentes y los receptores más baratos. Y entonces ocurrió una transformación silenciosa pero irreversible. La radio dejó de ser comunicación entre dos puntos y se convirtió en comunicación hacia muchos. En 1920, la estación KDKA en Pittsburgh realizó una de las primeras transmisiones comerciales regulares, anunciando los resultados de una elección presidencial. Por primera vez en la historia, una sola voz llegaba al mismo tiempo a miles de personas, sin saber quiénes eran ni dónde estaban. Había nacido la primera red de información masiva. A diferencia del telégrafo, la radio no pedía respuesta, no esperaba confirmación, no dialogaba, era un flujo unidireccional, pero precisamente por eso fue revolucionaria. La radio creó audiencias nacionales, unificó idiomas, acentos y ritmos culturales, permitió propaganda, educación y entretenimiento a escala continental. Demostró que una red podía existir sin que los nodos se conocieran entre sí. Era una red sin cables, sin direcciones, sin confirmaciones. Una red basada en alcance, no en diálogo. Antes del teléfono masivo, antes de la televisión, antes del internet, la radio enseñó al mundo algo fundamental: que la información podía viajar por el aire, que podía organizar sociedades y que quien controlara la transmisión controlaría la narrativa. Los gobiernos lo entendieron, los ejércitos lo entendieron, las empresas lo entendieron. Y décadas después, cuando las computadoras comenzaron a conectarse entre sí, cuando los datos empezaron a viajar en paquetes invisibles, cuando las redes buscaron librarse de los cables, la humanidad ya había ensayado todo eso con la radio. El telégrafo había conectado puntos, la radio conectó multitudes, y sin saberlo, había preparado el terreno psicológico, técnico y cultural para la siguiente gran red de la historia. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Computing Tabulary Recording Company ya comenzaba a expandirse fuera de Estados Unidos. Thomas John Watson entendía algo que cambiaría la historia corporativa del siglo XX. Si la empresa iba a servir a un mundo global, necesitaba un nombre global. El viejo nombre era torpe, técnico, olvidable, pero había tres palabras que capturaban el alcance de lo que estaba por venir: International Business Machines, IBM. Un nombre que no describía lo que la empresa era, sino lo que estaba destinada a ser. El cambio de nombre fue oficial en 1924, cuando Watson consolidó la compañía bajo una sola visión:
No fabricamos máquinas, fabricamos sistemas para organizar el mundo. La cultura IBM. Una nueva identidad colectiva. Tras el cambio de nombre, Watson no se conformó con reestructurar oficinas, reestructuró personas. Creó una cultura que a muchos les parecía estricta, casi ritual. Trajes oscuros y camisa blanca, siempre. Puntualidad absoluta. Escritorios impecables, sin papeles innecesarios. Y una venta basada en discurso moral, honradez, cortesía, disciplina y hasta himnos corporativos cantados en convenciones internas. La palabra think, colocada en todas las paredes, escritorios y folletos internos, no era solo estética. Watson entendía que una empresa es una mente colectiva. Mientras otras compañías vendían máquinas, IBM vendía un modo de pensar. Durante la década de 1920, el mundo se enfrentaba a un problema nuevo. Demasiada información, censos cada vez más grandes, bancos con millones de cuentas y compañías ferroviarias con rutas complejas. Gobiernos que debían registrar impuestos, nacimientos, muertos, tránsito, comercio. Las sociedades industrializadas estaban ahogándose en papel. IBM ofreció una solución, orden matemático, aplicado a la administración humana. Las tarjetas perforadoras se volvieron el registro de identidad, el estado contable, la historia laboral, la estructura social, un mapa empresarial. IBM no solo ayudó al mundo a funcionar, IBM le enseñó al mundo cómo administrarse. Entre 1924 y 1929, IBM se expandió a Canadá, México, Brasil, Alemania, Italia, Francia y Japón. Pero la expansión no era improvisada. Watson estableció una regla estratégica: entrar solo en países con gobierno estable y futuro industrial claro. No era aventura empresarial, era colonización de sistemas administrativos. IBM se volvió la columna invisible de los ministerios, bancos, universidades y ferrocarriles del mundo. Un nuevo tipo de poder. Para 1929, IBM ya no era solo una empresa tecnológica. Era la empresa que sabía cómo contar al mundo, quién existía, qué se producía, qué se vendía, qué se movía, qué se debía. En un tiempo donde la mayoría de las personas creían que el poder residía en el petróleo, las armas o las fábricas, Watson ya sabía la verdad que dominaría el siglo XX. Quien controla la información, controla la estructura de la realidad. IBM estaba lista, justo antes de que el mundo se derrumbara. Hubo un tiempo en el que el mundo creyó haber llegado a la cima. A los años 20, especialmente en Estados Unidos, fueron celebrados como la era del jazz, del consumo en masa, de la electricidad, de los automóviles, del crédito fácil y de la ilusión de que todo seguiría creciendo para siempre. Las fábricas producían como nunca, las ciudades se iluminaban y la radio lo conectaba todo. Y en ese universo de vidrio y acero brillaba un templo moderno, Wall Street. La bolsa ya no era solo un mercado financiero, era un espectáculo, un sueño, una promesa de ascenso, de riqueza inmediata, de que cualquiera podía tenerlo todo. Pero detrás del brillo, algo se estaba tensando. Muchos compraban acciones a crédito, se endeudaban para invertir, seguros de que los precios solo subirían. Los periódicos hablaban de la nueva economía. Los expertos decían que el ciclo económico se había superado, que el crecimiento ya no tenía límites. Las palabras más peligrosas que puede pronunciar una sociedad, esta vez, es diferente. ...24 de octubre de 1929... Jueves negro... La confianza se rompió... Las acciones comenzaron a caer... Y quienes estaban endeudados tuvieron que vender para cubrir sus préstamos. Esa venta provocó más caída... Que provocó más venta... Y con ello, pánico. 29 de octubre de 1929... Martes negro... La caída ya no era un accidente... Era una avalancha... La riqueza se evaporó en cuestión de horas... Fortunas enteras desaparecieron, y lo que empezó en la bolsa pronto escapó a las calles. Las empresas redujeron producción, los salarios cayeron, las compras se detuvieron. Los precios empezaron a bajar, no como alivio, sino como síntoma de una economía que se congelaba. Este fenómeno tiene nombre: deflación. Cuando los precios bajan, las ganancias desaparecen.
Cuando las ganancias desaparecen, las empresas no invierten. Cuando las empresas no invierten, los trabajadores pierden sus empleos. La economía comenzó a contraerse hacia adentro. La Gran Depresión no fue un problema de Estados Unidos, fue un terremoto global. El sistema monetario internacional estaba basado en el patrón del oro. Esto hacía que si un país sufría crisis, los demás absorbieran la onda de choque. Los flujos de capital se rompieron, el comercio internacional colapsó hasta en un 60% en algunos casos. La crisis financiera se convirtió en crisis política en Europa. En Alemania, por ejemplo, la desesperación económica ayudó al ascenso de movimientos autoritarios. La historia del mundo cambió aquí. Miles de bancos en Estados Unidos eran pequeños y locales. Cuando la gente tuvo miedo, corrió a retirar sus ahorros. Un banco, incluso sano, no puede entregar todo su dinero al mismo tiempo. El resultado fue inevitable. Corridas bancarias, instituciones enteras quebraron, ahorros familiares desaparecieron sin aviso, sin compensación, sin retorno. En 1933 el desempleo en Estados Unidos llegó aproximadamente al 25%. 1 de cada 4 trabajadores sin empleo, 1 de 4 hogares sin ingreso. Las calles se llenaron de hoverballs, pueblos improvisados de madera, cartón y tela. La pobreza dejó de ser excepción y se convirtió en paisaje. Mientras tanto, en las llanuras del Medio Oeste, otro desastre se sumaba a la tragedia económica: el Dust Bowl. Sequía, erosión, tormentas de polvo que borraron granjas enteras del mapa. Miles de familias caminaron hacia California con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Estados Unidos tocó fondo. Las fábricas estaban silenciosas, los bancos cerrados, la confianza destruida. Entonces llegó Franklin Delano Roosevelt, no como salvador, sino como reorganizador. Su mensaje era simple: lo único que debemos temer es al miedo mismo. Sus primeras acciones fueron quirúrgicas. Declaró un bank holiday, cerrando todos los bancos para detener el pánico. Reestructuró el sistema bancario. Creó el FDIC para generar depósitos. Estableció regulaciones para evitar especulaciones salvajes. Luego vino algo más profundo: el New Deal. Programas de empleo directo, WPA, CCC, PWA. Construcción de carreteras, presas, puentes, redes eléctricas, trabajo real, salario real, dignidad real. Además, se creó la Seguridad Social en 1935. El Estado asumió que la vida humana no podía ser dejada al azar de los mercados. La economía comenzó a recuperarse, lentamente, no por magia, sino porque alguien estuvo dispuesto a dirigir la reconstrucción. Entonces, con la llegada del New Deal, también llegó la necesidad de administrar el mayor esfuerzo de organización social de la historia del país. Censos, listas de seguro social, programas laborales, estudios demográficos, datos, millones de registros. ¿Quién tenía las máquinas para tabular todo eso? IBM. En el momento más oscuro, cuando el mundo parecía desmoronarse, IBM estaba lista, no por suerte, por decisión. La Gran Depresión no fue solo una crisis económica, fue una lección amarga sobre la fragilidad de la civilización moderna. No basta producir, no basta comerciar, no basta crecer. El mundo aprendió que la información, quien trabaja, quien come, quien debe, quien recibe ayuda, es tan importante como el acero, el trigo o el dinero. Y fue en ese momento, cuando la humanidad intentaba ordenarse de nuevo, que IBM se convirtió en el cerebro administrativo del mundo moderno. A finales de la década de 1920, IBM estaba sólidamente establecida. Su tecnología era indispensable para gobiernos, bancos y corporaciones industriales. Sus ingresos crecían, su expansión internacional parecía asegurada, nada indicaba peligro, hasta que llegó el 24 de octubre de 1929. El crack de Wall Street fue más que una caída bursátil, fue la implosión de un sistema de confianza. Bancos quebraron, empresas cerraron, el desempleo se disparó, la producción industrial colapsó, la economía estadounidense se detuvo. Cuando la economía se detiene, la administración también. Si no se construyen ferrocarriles, no se requiere contabilidad.
Si los bancos no prestan, no necesitan sistemas de registro. Si las empresas no producen, no necesitan tarjetas perforadas. Para IBM, cuyas ventas dependían de la actividad administrativa de la industria y del Estado, el desastre fue total. Las órdenes dejaron de llegar, las fábricas de IBM tenían inventario acumulándose, los vendedores no tenían a quién venderle. Los directivos esperaban despidos masivos, era lo lógico, lo racional, lo que cualquier empresa responsable debía hacer. Watson hizo lo contrario. Thomas Watson convocó a su equipo directivo y anunció una política que parecía suicida. IBM no despediría a nadie, no reduciría salarios, no cerraría plantas. Y agregó una cuarta orden, aún más audaz. La producción continuaría como si hubiera demanda, las máquinas seguirían fabricándose, las tarjetas perforadas seguirían imprimiéndose, los técnicos continuarían siendo formados, los vendedores continuarían visitando empresas que no podían comprar nada. No era optimismo, era estrategia. Watson creía que la depresión era una tormenta momentánea y que cuando el mundo necesitara reconstruirse, IBM debía estar lista, operando, intacta. Mientras decenas de miles de empresas desaparecían, IBM sobrevivía a base de paciencia y disciplina corporativa. Durante años, IBM operó sin beneficios significativos. Dentro de la empresa surgieron dudas, críticas y miedo. Muchos empleados pensaban que Watson se había aferrado a una idea noble, pero irresponsable. La prensa económica observaba a IBM como un caso extraño, una empresa que no crecía, que no se rendía, que parecía esperar algo que nadie veía venir. Nadie sabía que la pieza faltante ya estaba en movimiento: el gobierno federal. Cuando Franklin Roosevelt asumió la presidencia en 1933, se planteó el proyecto político más ambicioso de la historia estadounidense hasta entonces: reconstruir el país desde la administración. Para crear empleo había que registrar a los desempleados. Para distribuir ayuda había que clasificar familias, regiones y necesidades. Para controlar gastos había que medir producción, consumo e impuestos. Para instaurar la seguridad social había que identificar y seguir a cada trabajador. El Estado necesitaba datos, no conceptos, no discursos, cifras, listados, sistemas. Entonces surgió la pregunta en Washington: ¿quién tiene la capacidad de procesar a toda la nación? Solo una empresa: IBM. Mientras las demás compañías habían cerrado plantas y perdido personal, IBM conservaba fábricas en funcionamiento, técnicos entrenados, equipos listos para instalarse, una cultura organizativa diseñada para manejar grandes sistemas administrativos. Watson no había salvado empleos por altruismo, había apostado por el futuro. Entre 1933 y 1935, IBM se convirtió en proveedor de sistemas de seguridad social, base logística del New Deal y el soporte de administración gubernamental más grande del mundo. Lo que la Gran Depresión destruyó para millones, para IBM fue la oportunidad que definió su papel en la historia moderna. Al final del periodo, IBM no solo había sobrevivido, había pasado de ser una empresa industrial a ser la columna vertebral de la administración del Estado. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó sometida a duras condiciones económicas y territoriales impuestas por el Tratado de Versalles. La crisis económica global de 1929 debilitó aún más al país, lo que permitió el ascenso del partido nazi, que prometía recuperar el orgullo nacional y expandir el territorio alemán. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, Alemania comenzó a rearmarse y a anexar regiones vecinas. La invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939 llevó a Francia y el Reino Unido a declarar la guerra, marcando el inicio del conflicto mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto no solo se libró en trincheras, mares o cielos. Por primera vez en la historia, la guerra también dependía de datos, no solo de armas, sino de contar quiénes, dónde, cuántos, cuánta producción, cuántos recursos, cuánto tiempo. La guerra se volvió un problema de organización y en ese terreno, IBM estaba en la posición perfecta. Antes de la guerra, los datos servían para administrar,
Durante la guerra, los datos sirvieron para ganar, y es que ya no se contaban personas, se contaban probabilidades. A finales de los años 30, la tecnología de IBM ya estaba tan extendida que era utilizada por gobiernos en todo el mundo. En 1937, sus máquinas de tabulación permitieron al gobierno de los Estados Unidos administrar los registros laborales de más de 26 millones de trabajadores, como parte de la recién instaurada Seguridad Social. Sin embargo, esa misma capacidad de procesar grandes poblaciones también fue empleada por el régimen nazi en Alemania, principalmente a través de la filial de Wehrmacht. Las máquinas de tarjetas perforadas fueron usadas para censos, clasificación administrativa y gestión de logística estatal. En ese contexto, Thomas Watson se reunió con Adolf Hitler en 1937 y recibió una condecoración, la cual, años más tarde, en 1941, devolvería públicamente. No obstante, la infraestructura técnica ya estaba en funcionamiento y se empleó en la administración de recursos y en la organización de campos de concentración. Este episodio marca uno de los puntos más complejos y discutidos en la historia de IBM. Cómo una tecnología diseñada para ordenar información puede ser usada en contextos profundamente inhumanos. Para 1939, la tabulación, aquella tecnología que había nacido para censos y registros comerciales, ya era una pieza central en gobiernos, bancos, ferrocarriles, aseguradoras y fábricas. En 1940, el gobierno de los Estados Unidos utilizó masivamente los sistemas de IBM para realizar el censo nacional. Fue el primer esfuerzo estadístico de gran escala, capaz de generar resultados en semanas en lugar de años. Esa información permitió reorganizar la economía hacia la producción militar antes de entrar formalmente en la guerra. La información, por primera vez en la historia, comenzó a mover fábricas. Y cuando los países comenzaron a movilizar ejércitos enteros, a redirigir industrias completas hacia la producción militar y a controlar raciones y suministros, las máquinas de IBM se volvieron indispensables. No eran computadoras aún, pero eran lo más parecido que existía. Máquinas capaces de procesar información más rápido que cualquier humano. Las oficinas de tabulación se transformaron en centros de inteligencia logística, y el hombre que sostenía esa estructura era Thomas Watson. Bajo su dirección, IBM adoptó una postura diplomática cautelosa. Antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra, la empresa operaba en un mundo dividido: países aliados, países ocupados, países en conflicto, filiales, contratos, acuerdos previstos. El mapa no era claro. Pero, cuando Estados Unidos finalmente entró en la guerra, la posición se definió con contundencia. IBM puso su capacidad al servicio del esfuerzo estadounidense. Durante la guerra, IBM también contribuyó al esfuerzo industrial estadounidense, produciendo armamento como la carabina M1 y el fusil automático Browning. Las máquinas tabularon movilización de tropas, inventarios de armamento, rutas de suministro marítimo, producción de aviones, tanques y vehículos. Y el enorme aparato administrativo que coordinaba todo eso era la del cálculo logístico. La información ya no solo servía para administrar la economía, servía para ganar tiempo, y en la guerra, el tiempo es vida. Mientras tanto, en laboratorios de ingeniería e instituciones de investigación militar, surgió una nueva pregunta: si una máquina puede contar, ¿podría algún día pensar? Los británicos estaban construyendo colosos para descifrar mensajes cifrados. Los estadounidenses desarrollaban proyectos secretos para calcular trayectorias balísticas y experimentos atómicos. Las universidades trabajaban junto a gobiernos y corporaciones. La frontera entre industria, ciencia y Estado se hizo borrosa. En 1944, IBM, en colaboración con la Universidad de Harvard y la Marina de Estados Unidos, completó la construcción del Harvard Mark I, una de las primeras calculadoras automáticas electromecánicas de gran escala. Aunque aún no era una computadora electrónica, el Mark I demostró que una máquina podía ejecutar operaciones de forma continua y programada. El límite entre máquina y cálculos avanzados empezó a difuminarse. Se estaban sembrando las raíces de lo que pronto se llamaría computación electrónica. Al terminar la guerra, el mundo había cambiado para siempre. La humanidad había descubierto algo inquietante y al mismo tiempo inevitable. Quien controla la información, controla la capacidad de decidir.
La velocidad del cálculo se había convertido en una herramienta estratégica, y los gobiernos ya no imaginaban el futuro sin máquinas que procesaran datos. Las tarjetas perforadoras habían ganado la guerra logística, pero su tiempo estaba llegando a su límite. Podían clasificar y organizar, pero no predecir. Las máquinas que venían después no solo iban a contar, iban a calcular, a proyectar, a simular. Ahí nació la idea de la computación moderna. El mundo estaba a un paso de algo completamente nuevo. Y mientras IBM aportaba máquinas, logística y procesamiento al esfuerzo de guerra, el mundo caminaba sin saberlo hacia una nueva era, la era en que la información sería el centro de todo. Pero IBM no era la única. En silencio, a los márgenes, había otro nombre. Un hombre que no se dejó intimidar, un hombre que no se arrodilló ante los discursos, ni ante los trajes, ni ante la creciente reputación de IBM en gobiernos y corporaciones. Al contrario de IBM, que nació en la ingeniería de datos y la administración, Remington tenía un origen más antiguo, casi brutal. Fabricaban máquinas de coser y armas, metal, madera y pólvora. No máquinas para pensar, máquinas para sobrevivir. Pero en 1873, Remington hizo algo inesperado, algo que no tenía nada que ver con guerra. Lanzó una máquina de escribir. No fue solo un producto nuevo, fue una declaración. Remington que estaba diciendo algo muy claro, sin pronunciar una sola palabra. La palabra también es poder. Su máquina de escribir no era solo una herramienta, era la primera en usar una distribución de teclado que, quizás sin saberlo, cambiaría la manera en que el ser humano se relaciona con el lenguaje. El teclado QWERTY. Ese diseño había sido creado y patentado por Christopher Scholz en 1868, y no fue un simple capricho. Se pensó para escribir más rápido, para permitir que las manos se movieran con agilidad entre las letras, calculadamente colocadas, pero también buscaba resolver un problema muy físico, muy mecánico. En las primeras máquinas de escribir, si las letras más usadas estaban demasiado juntas, los brazos metálicos chocaban y la máquina se atascaba. Por eso se separaron, por eso se distribuyeron así, por eso QWERTY es QWERTY. Y lo interesante de esto, hoy ese problema técnico ya no existe. Ninguna tecla se atasca en tu computadora, en tu teléfono, en este mismo momento. Sin embargo, seguimos usando esa distribución, la misma, exactamente la misma. La misma que estás usando tú para escribir, la misma que estoy usando yo para narrarte esta historia. Y si lo piensas un momento, es casi abrumador. Cada trabajo escolar, cada tesis universitaria, cada carta de amor, cada reclamo, cada declaración, cada despedida, impresa en el siglo XX, todas llevan la huella de este diseño. Remington no solo fabricó máquinas, modeló la forma en que el mundo escribe, y con ello, la forma en que el mundo piensa. Mientras IBM organizaba datos, Remington organizaba lenguaje. Mientras IBM controlaba números, Remington controlaba palabras. Eran dos caminos diferentes, pero estaban casi destinados a chocar. Y no solo chocar, competir por el mismo mundo. La oficina, la información, el orden del siglo industrial. Remington no tenía el carisma de Watson, ni su propaganda, ni su filosofía corporativa, pero tenía algo más peligroso: paciencia. Teclas que sonaban como metrónomos, papeles que se llenaban de letras como si brotaran del pensamiento, registros, informes, cartas. El mundo empezaba a escribirse a máquina. Mientras tanto, en otra parte, Rand Cardex Corporation estaba resolviendo otro problema. La información se estaba acumulando, más rápido de lo que cualquier persona podía recordar. Sus soluciones eran físicas: cajones, fichas, clasificadores, sistemas completos para ordenar el caos. Uno mecanizaba la palabra, el otro organizaba el conocimiento, y el mundo las necesitaba ambas. La historia toma forma en 1927, cuando Remington Typewriter Company se fusionó con Rand Cardex Corporation, dando nacimiento a Remington Rand. Desde su primer año, el mensaje fue claro: expansión agresiva. Adquirieron la Dalton Adding Machine Company, que vendía máquinas sumadoras, la Powers Accounting Machine Company, que vendía sistemas de tarjetas perforadas y además era rival directa de IBM, la Baker Bauer Company y la Kalamazoo Loose Leaf Binder Company.
Cada una representaba un engrane nuevo en su mecanismo mucho más grande, la conquista del mercado de las máquinas de oficina. Estaban construyendo un ecosistema y funcionó. Mientras IBM cultivaba su cultura de disciplina, ritual corporativo y filosofía Think, Remington Rand estaba acumulando herramientas para estar en cada escritorio, en cada archivo, en cada oficina. Remington Rand se convirtió directamente en un gigante con tentáculos en casi todo lo relacionado con administración, cálculo y documentación. Fabricaban máquinas de escribir, sí, pero también sumadoras, tarjetas perforadas, archivadores, sistemas completos de contabilidad mecánica y sí, hasta afeitadoras eléctricas. No había una sola persona que trabajara en una oficina en América que no hubiera tocado, visto o escuchado una de sus máquinas. Era una compañía que decía sin decirlo, todo lo que ocurre en una oficina pasa por nosotros. Sin embargo, como muchas industrias de la primera mitad del siglo XX, su historia se entrelaza con los momentos más oscuros de la humanidad. Entre 1942 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Remington Rand dejó los escritorios y oficinas para volver a sus raíces. Fabricar pistolas M1911A1, destinadas a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Produjeron más que cualquier otro fabricante. Producción, masa, precisión industrial. La compañía creció en infraestructura, en músculo, en capacidad. Su nombre se quedó estampado no solo en oficinas, sino en trincheras. Pero cuando la guerra terminó, el mundo no volvió a ser el mismo, porque el campo de batalla había dejado una lección poderosa. El verdadero poder ya no era solo la fuerza, sino información. La guerra abrió un camino inesperado, el nacimiento del cómputo electrónico, porque mientras las naciones se disputaban territorios con bombas y ejércitos, en laboratorios discretos, un nuevo tipo de arma estaba siendo forjada. La información procesada a velocidades que el ser humano nunca habría concebido. Remington estaba esperando su momento, y ese momento llegaría cuando el mundo diera el salto más grande de su historia, el salto de la máquina a la computadora. Remington Rand lo entendió y se preparó para el siguiente salto.